Conteo de figuras. Para contar figuras, chicos, existen diferentes métodos. El primer método que vamos a ver es el método por combinación. Este método consiste en buscar la manera más práctica de encontrar el número de figuras, para lo cual colocamos a las figuras simples letras y lo vamos empezando a combinar de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3 y así sucesivamente hasta encontrar el total de figuras que estamos buscando. Por ejemplo, supongamos que nos pidan hallar el máximo número de triángulos en la siguiente figura. Tenemos un triángulo que está dividido de esta forma. Nos piden la mayor cantidad de triángulos que podemos encontrar en esta figura. Entonces, como vemos nosotros, tenemos 1, 2, 3, 4 regiones simples. Y a cada una de ellas le voy a poner una letra. De A, B, C, D. Y vamos a comenzar a contar los triángulos, por ejemplo, de una letra. De una letra tenemos el triángulo A, B, C y D. Entonces tenemos 4 triángulos en total. Ahora veremos los triángulos que se pueden formar cuando combinamos dos letras. Uno puede ser AB, otro puede ser A con D, otro puede ser B con C. D y C no forman triángulo, así que queda ahí. Aquí tenemos 3 triángulos. De 3 letras no hay ningún triángulo. Entonces procedemos a contar de 4 letras. De 4 letras, como nos damos cuenta, solamente hay un triángulo, el triángulo ABCD. Entonces nos preguntan cuántos triángulos hay en total, entonces procedemos a sumar. El número de triángulos que hay en esta figura sería la suma de 4, 3 y 1, estamos hablando de 8. El segundo método es el conteo por inducción. Como ya hemos visto en el capítulo de inducción, se trata de analizar casos particulares para llegar a una conclusión general. Por ejemplo, veamos cómo contar segmentos. Supongamos que tenemos una figura así. A ver, mira. En el primer caso, número de segmentos, 1 nada más, ¿sí? ¿No? En el segundo caso, número de segmentos, 3. ¿Por qué 3? Porque está el segmento 1, el segmento 2 y el segmento 1, 2. En este caso, el número de segmentos es 6. ¿Por qué son 6? Porque tienes al segmento 1, al segmento 2, al segmento 3, al segmento 1, 2, 2, 3 y el segmento 1, 2, 3. Entonces ahí llega hasta 6. Y como hemos visto en sucesiones, estos numeritos 1, 3 y 6 son números conocidos. Son números triangulares, ¿sí o no? ¿Te acuerdas qué pasaba ahí? Mira, se puede dar de esta forma. Este 1 puede ser 1 multiplicado por 2 sobre 2. Este 3 puede ser 2 multiplicado por 3 sobre 2. Y este 6 puede ser 3 multiplicado por 4 sobre 2. Si te das cuenta, el número que se está multiplicando por su consecutivo es el último número en la numeración de los segmentos. Entonces, de manera general, podemos decir así. Cuando contamos segmentos, vamos a enumerar las divisiones que tiene este segmento. Por ejemplo, aquí está una división, 2, 3, hasta n divisiones. Y la fórmula para saber cuántos segmentos hay es n multiplicado por su consecutivo, que sería n más 1, y esto dividido entre 2. Veamos algunos casos frecuentes que se presentan en conteo de figuras. En cada uno de estos casos se cumple que si nosotros juntamos dos o más figuras independientes, se va a formar una nueva figura que yo deseo. Por ejemplo, en los segmentos, 1 es un segmento y 2 es otro segmento. Si yo junto 1 y 2, me sale un nuevo segmento.
Lo mismo sucede en los cuadriláteros. Cuadrilátero 1, cuadrilátero 2. Si yo junto 1 con 2, me sale un nuevo cuadrilátero. Y así, de la misma forma, se puede trabajar cuando nos piden contar ángulos, cuando nos pidan contar triángulos, cuando nos pidan sectores circulares. En todos estos casos, el total de figuras se procede igual que en el ejercicio de los segmentos, se calcula con n por n más 1 sobre 2. N va a ser el último número hasta donde llegue la numeración. Por ejemplo, nos dan la siguiente figura. Es un triángulo con dos niveles. Nos piden calcular el número de cuadriláteros. A ver, chicos, ¿cómo contamos cuadriláteros en esta figura? A ver. Los cuadriláteros solamente se encontrarán en la parte de abajo, en aquella que estamos marcando ahorita de amarillo. Solamente será en esa parte. Entonces voy a graficar eso por aquí. Entonces, para contar los cuadriláteros, vamos a enumerar las divisiones interiores y aplicamos la fórmula, ¿no? Era n por n más 1 sobre 2. Entonces sería n vale 7, sería 7 multiplicado por 8 y entre 2. Esto nos da 28. En el número de triángulos vamos a proceder a enumerar las divisiones interiores. Del 1 al 7 aplicamos la misma formulita, n por n más 1 sobre 2, pero observamos que este triangulito tiene dos niveles. Entonces vamos a multiplicar esto por 2. ¿Por qué por 2? Porque es la cantidad de niveles que tiene este triángulo. Entonces nos saldría 56. Ahora, y si nos piden el número de segmentos, procederíamos de esta forma. A ver. Tenemos los segmentos en las líneas que están en diagonal. Y como observamos todos, esta línea tiene dos divisiones. El número de segmentos aquí sería n por n más 1 sobre 2. Pero eso tendríamos que multiplicarlo por el total de líneas en diagonal que tenemos, que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, como observamos en la figura. Entonces, esto por 8. Ahora nos faltaría también los segmentos que están en las líneas horizontales, que ahí enumeramos. Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tendríamos 7 por 8 sobre 2. Pero este tendría que multiplicarse por 2, porque como observamos hay dos líneas horizontales aquí. Entonces eso por 2. Observamos que arriba se canceló el 2 y nos quedó 3 por 8, 24. Aquí se canceló el 2 y nos quedó 56. Entonces el total de segmentos sería 24 más 56. Estamos hablando de 80 segmentos. Veamos ahora cómo proceder para contar cuadriláteros y cuadrados. Supongamos que tengamos esta figura. Enumeramos la fila y procedemos a enumerar la columna. Entonces, si nos preguntan el total de cuadriláteros, lo que vamos a hacer es contar cuántos cuadriláteros hay en la fila y cuántos hay en la columna, y los resultados multiplicarlos. Recuerda que para hallar el total de cuadriláteros, por ejemplo en la fila principal que llega hasta n, era n por n más 1 sobre 2. Procediendo similar para la columna, sería m multiplicado por m más 1 sobre 2. Estos dos resultados los vamos a multiplicar y ese producto nos va a decir cuántos cuadriláteros hay en toda la figura.
Ahora, si nos preguntan el total de cuadrados, los cuadrados forman parte de los cuadriláteros contados anteriormente, se procede de la siguiente manera. Vamos a formar productos binarios a partir de la numeración de la fila y la columna. El último numerito de la fila, que es n, se va a multiplicar con el último número de la columna, que es m. Y así vamos a ir sumando los productos de cada uno disminuidos de uno en uno. O sea, sería n-1 por m-1, n-2 por m-2, y así sucesivamente. ¿Cuándo nos vamos a detener? Cuando uno de los factores llega a ser 1, hasta que un factor sea la unidad. Ya está. A ver, un pequeño ejemplo. Suponte que nos dan esta figura, un cuadrado, y nos pregunten cuántos cuadriláteros, cuántos cuadrados hay en esta figurita. Entonces enumeramos la fila, enumeramos la columna, en este caso, como la numeración de la fila y la columna es igual, se trata de un cuadrado. Si nos piden a nosotros hallar el total de cuadriláteros, aplicamos la fórmula que hemos explicado hace un momento. Suma de consecutivos para la fila, n por n más 1 sobre 2, para la fila y para la columna, que en este caso van a ser números iguales, y los resultados se van a multiplicar. Entonces nos salió 15 multiplicado por 15. Estamos hablando de 225. Ahora, si nos pidieran cuántos cuadrados hay en total, la fórmula dice que vamos a multiplicarlos en pareja, empezando por el último número que llegó en la fila y en la columna, que es 5 y 5. Ahora vamos a ir disminuyendo cada uno de los factores de 1 en 1. O sea, sería 4, 4. Luego seguiría 3 por 3, luego 2 por 2, 1 por 1. Recuerda que aquí nos vamos a detener cuando uno de los factores llegue a ser la unidad. En este caso, ambos han llegado a ser 1 a la vez, al mismo tiempo. Entonces, si te das cuenta, estamos, para este caso en particular, sumando cuadrados. Esta suma de cuadrados nos está dando como resultado, hay 55 cuadrados. De los 225 cuadriláteros, solamente 55 de ellos son cuadrados. Veamos ahora, chicos, cuál es el procedimiento para contar paralelepípedos y cubos. Para contar paralelepípedos y cubos, lo que hacemos es enumerar las tres dimensiones de la figura, y una vez que hayamos hecho esto, vamos a aplicar la fórmula de suma de consecutivos para cada una de las tres dimensiones y multiplicar los tres resultados. Entonces, en este caso, en esta figurita, el total de paralelepípedos se calcularía así. En la fila llegó hasta A, entonces aplicando la fórmula sería A multiplicado por A más 1 sobre 2. En otro llegó hasta B, B por B más 1 sobre 2. Y otro llegó hasta C, C por C más 1 sobre 2. Y lo que hacemos por aquí es multiplicar los tres productos. Este producto nos va a decir cuántos paralelepípedos hay en toda la figura. Ahora, si nos piden contar el total de cubos, se procede con la misma idea que al contar los cuadrados. Vamos a multiplicar los tres numeritos hasta donde llegó la numeración, en este caso A, B y C. Luego vamos a ir disminuyendo de 1 en 1 a cada uno de ellos, A menos 1, B menos 1, C menos 1, y así sucesivamente.
y vamos a multiplicar cada uno de estos nuevos números que nos han salido y vamos a ir sumando los productos. Así hasta que alguno de los factores llegue a ser 1. Veamos un ejemplo, a ver. A ver, chicos, en esta figura que nos piden calcular el total de paralelepípedos. Para eso tenemos que numerar las 3 dimensiones. Aquí llegar hasta el 4, aquí llego hasta el 5 y por aquí llego hasta el 3. Entonces lo que tenemos que hacer es aplicar la fórmula de consecutivos con cada uno de ellos. Entonces sería 5 multiplicado por 6 sobre 2, 4 por 5 sobre 2 y 3 por 4 sobre 2. Y los resultados multiplicarlos. A ver, nos salió 5 por 6 sobre 2, nos salió 15. 4 por 5, 20 entre 2 nos salió 10. 3 por 4, 12, 2 entre 2 nos salió 6. 15 por 10 por 6 nos está saliendo 900. Ahora veamos cuántos de estos 900 paralelepípedos, cuántos de ellos son cubos. Para eso multiplicamos cada uno de los números hasta donde llegó la numeración, serían el 3, el 4 y el 5. Y luego vamos añadiendo el producto de cada uno de estos factores disminuido en 1. Si es 3, 4 y 5, ahora sería 2, 3 y 4. Y luego sería 1, 2 y 3. Como uno de los factores, en este caso el primero, ya llegó a la unidad, entonces ahí nos detenemos. Procedemos a sumar los productos. El primer producto nos salió 3 por 4 por 5 es 60. 2 por 3 por 4 es 24. 1 por 2 por 3 es 6. Entonces tengo 60 más 24 más 6. Nos ha salido en total 90. O sea, de los 900 paralelepípedos, solamente 90 de ellos son cubos. Veamos algunos ejercicios. Ejercicio número 1. Calcular el máximo número de triángulos en la siguiente figura. Ahora están pidiendo cuántos triángulos hay en esta figura. A ver, chicos, en este caso vamos a hacerlo por el método por combinación. A cada región simple vamos a asignarle una letra. Entonces vamos a poner letra A, B, C, D, E. Y ahora vamos a contar los triángulos. A ver, de una letra tenemos a quiénes, a ver. Todos menos la letra C. La letra C no es un triángulo. Entonces sería A, B, D y E. Entonces aquí tenemos 4 triángulos. A ver, de 2 letras. De 2 letras tenemos a la letra DC, a la parejita DC, a la pareja CE. Y esos serían todos, ¿no, chicos? De 2. A con C no es triángulo, B con C no es triángulo, C con E sí, C con D también. Entonces ahí nos quedó solamente 2 triangulitos. A ver, de 3 letras. De 3 letras está ACE y está BCD. Estamos hablando en este caso de 2 también. De 4 letras no hay ninguno y de 5 letras tampoco. Eso quiere decir que el total de triángulos va a ser la suma de estas cantidades. Nos ha salido 8. 8 triangulitos. Ejemplo número 2. ¿Cuántos triángulos hay en la siguiente figura mostrada? En este caso, chicos, lo que tenemos que hacer es contar la cantidad de triángulos que hay por niveles. Para eso, recuerda la fórmula, enumeramos las divisiones interiores de cada triángulo. Aquí llego hasta 5 y aplicamos la suma de consecutivos. Lo mismo sería en el siguiente nivel. Aquí llego hasta 4 y en el último nivel llego hasta 3. Entonces vamos a poner así. En el primer nivel, empezando de arriba hacia abajo, sería n por n más 1 sobre 2. Entonces tienes 15 triángulos.
En el segundo nivel vas a aplicar la misma fórmula, solamente que ahora llega hasta 4, entonces n por n más 1 sobre 2 nos salió 10. Y en el tercer nivel se llegaba hasta 3, 3 por 4 sobre 2 sería 6. Y para saber cuántos triángulos hay en total, lo que debemos de hacer es sumar. 15 más 10 más 6, nos ha salido 31 triángulos.